unidad ducto-lobulillar. Bueno, ahora, tenemos que tener en cuenta también que, obviamente, al igual que cualquier otro órgano, la glándula mamaria tiene unos tipos de células específicos. Entonces, si arrancamos desde la periferia, o sea, desde la parte como más externa de la glándula mamaria, tenemos que este es el pezón y por lo tanto acá el tipo de célula que recubre esta estructura es lo que llamamos células escamosas queratinizantes. Y ustedes de histología recuerdan que las células escamosas son células que se caracterizan por ser planas. Planas en el sentido de que de cierta forma se parecen como las que ya habíamos visto en el endotelio. Bueno, pero tienen una característica particular y es que es una capa encima de la otra. A diferencia de lo que veíamos, por ejemplo, en el endotelio, que era una única capa de células, acá a nivel del pezón son una cantidad de capas unas pegadas al ladito de la otra y tienen la característica de que producen queratina. Bueno, entonces solamente esta parte externa, lo que llamamos pues el pezón, es literalmente lo que tiene células escamosas queratinizantes. De ahí hacia adelante, las estructuras que van a venir a aparecer, que ya las vamos a ver, tienen otro tipo de células. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas estructuras? Desde la parte más externa, llamémoslo así como desde el pezón, hacia la parte más interna, que ustedes saben pues que obviamente aquí en este extremo vendría a quedar lo que es la reja torácica, pues el músculo pectoral y reja torácica. Entonces, desde la parte más externa hasta la más interna tenemos primero los senos lactíferos, que viene a ser como el punto en el cual se acumula la leche materna. Tenemos el ducto lactífero, que es a través del cual va a ir llegando la leche materna hacia el exterior. Luego empezamos a tener todo lo que son los conductos. Conductos casi siempre vienen a ser casi que conductos terminales. Y lo que les decía, la estructura final que viene a ser como si fuera esta como florecita, que realmente es la glándula en sí, que es lo que llamamos como lobulillos o como acinos. Entonces, en este orden es que se vienen presentando cada una de las estructuras. A pesar de que tienen, así como ustedes lo ven en esa imagen, como una forma diferente, unos vienen a ser como ductos y otros vienen a ser como un árbol, como si fuera un arbolito por acá. Todo el trayecto de la glándula mamaria de esas estructuras contiene los mismos tipos celulares. Entonces eso es muy bueno porque obviamente nos facilita el aprendizaje de las patologías de la glándula mamaria. Es diferente, por ejemplo, en otros órganos que de un momento a otro empiezo a cambiar los epitelios y por lo tanto tengo diferentes lesiones. En el tracto gastrointestinal, ustedes saben que el esófago tiene un epitelio, el estómago otro, el intestino otro, el colon otro, el recto otro, el ano otro. En cambio acá no. Acá lo único que empieza a ser diferente es la superficie del pezón. De resto, todo está constituido por dos tipos de células que las ven acá representadas. Esto viene a ser como un corte transversal de cualquiera de estas estructuras. Si digamos acá cortáramos o seccionáramos por acá o en cualquier área que seccionáramos, este es el corte que están viendo. ¿Listo? Entonces, obviamente en el centro tenemos como la luz, como el conducto, y empezamos a tener las primeras células que ven acá, es lo que llamamos células luminales. Se llaman luminales pues porque están más cerca de la luz de, obviamente, de todo el tracto de la glándula mamaria. Las que ven un poquito más hacia la periferia, si ven que se ven como un poquito más aplastaditas, que ya no son como estas cuadraditas, sino estas que están un poquito más acá hacia la periferia, a esas las llamamos las células mioepiteliales. ¿Listo? Y ya lo que ven acá más afuera, como esta rayita acá un poco más pálida, es la membrana basal. Entonces,
Estas estructuras es fundamental que sepan cuáles son, porque cuando entremos a la parte de neoplasias de glándula mamaria, dependemos de que ustedes sepan bien eso. Dependemos de que sepan que obviamente en el centro van las células luminales, hacia las periferias las células mioepiteliales y más afuera ya está la membrana basal. ¿Y por qué esto viene a ser importante? Porque, si ustedes recuerdan, pero eso lo veremos adelante, tenemos varios tipos de neoplasias. ¿De qué depende una neoplasia? Pues de qué célula es la que lo forma. Si recordamos, el nombre de la neoplasia depende desde el tipo de célula que entró a ser patológica o entró a estar mutada. Entonces recuerden que estas células son las que van a constituir todo el trayecto de lo que conocemos como la glándula mamaria. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más ampliada esta imagen. ¿Qué tenemos acá? Esto que les están seleccionando acá como en un cuadrito, literalmente es la unidad ducto lobulillar terminal. ¿Por qué? Porque tengo un conducto y tengo un lobulillo. Entonces, por eso se le llama la unidad ducto lobulillar terminal. Y viene a ser la unidad funcional de la glándula mamaria. Entonces, volvemos a tener lo mismo. Acá viene el conducto terminal. Todos estos son los lobulillos. Esta grasita que tenemos acá, lo que ustedes ven como más amarillo pálido, que está en medio de los lobulillos, por acá metidita, es lo que llamamos la grasa intralobulillar. ¿Listo? En cambio, la que está acá como por la periferia, no está metida aquí, sino aquí en la periferia, es lo que llamamos la grasa interlobulillar. Bueno, aquí nuevamente cogemos esta estructura y la acercamos. Y al acercarla, ¿qué obtenemos? Logramos evidenciar las células que ya les había mencionado. Entonces, esto que ven aquí como un café clarito, viene a ser la luz de ese conducto, o más bien de ese lobulillo. Estos que están viendo acá como si fueran unos cuadritos, uno pegados al lado del otro, son las células luminales o las células epiteliales. ¿Listo? Y esta que ven acá como aplanada, como un poquito más rojita, como un rosadito un poquito clarito, esta es la célula mioepitelial. Bueno, esta mioepitelial tienen que recordarla porque una lesión que comprometa la célula mioepitelial o que literalmente como que me la rompa, pasa a ser una lesión infiltrante. En cambio, si la lesión está aún contenida por la célula mioepitelial, es lo que nosotros conocemos como lesiones in situ. Bueno, pero entonces más tardecito volvemos a recordar esta parte. Doctora, ¿puedes repetir eso, porfa? ¿En la miopitelial cuál es? Ujú. O sea, la mioepitelial, acá la están viendo como esta rojita, así la alcanzan a ver como que tiene como un bordecito rojito y que está como aplanada, que literalmente vemos acá como 4 células epiteliales y una sola mioepitelial. La función más importante de la célula mioepitelial, pues para nosotros en el diagnóstico de patología de mama, es que las lesiones que rompen o lesionan las células mioepiteliales se considera que son lesiones o literalmente, digámoslo así, carcinomas infiltrantes. Bueno, en cambio, las lesiones que quedan contenidas aquí como en la luz, literalmente empiezan a rellenar este espacio, pero no traspasan las células mioepiteliales, es a lo que nosotros le llamamos un carcinoma in situ. Y obviamente eso para el paciente tiene una implicación totalmente diferente. Ustedes saben que in situ es algo que todavía, a pesar de ser un cáncer, tiene mejor pronóstico. En cambio, si ya me rompe esa célula mioepitelial y se torna un carcinoma infiltrante, eso para el paciente ya no tiene tan buen pronóstico. Bueno, ahora,
Esto simplemente es para que recordemos algo de lo que es la histología. Saben obviamente que la mama es una glándula y que en general las glándulas se determinan dependiendo de varias características. Una característica es que pueden ser cerosas, como la primera imagen que ven en la parte de arriba, la segunda mucosas, las terceras es las que llamamos seromucosas o mixtas, y la última son las que llamamos sebáceas o que producen moco. ¿Qué quiere decir? Que una forma de clasificar las glándulas es según el tipo de secreción que ellas producen. La función de una glándula es eso, producir sustancias. Entonces, si son cerosas, el producto es ceroso, entonces está clasificada ahí, mucoso, la mixta, y la última vendrían a ser las sebáceas, que son las que producen casi siempre lípidos. Bueno, esa es una forma de clasificar en general a las glándulas. Y obviamente tenemos que hablar de glándulas porque la mama entra a ser glándula mamaria. Ahora, otro tipo de clasificar las glándulas es entre endocrinas y exocrinas. ¿Y cuál era la diferencia entre glándulas endocrinas y exocrinas? ¿Qué recuerdan de eso? Creo ¿Alguno que cuando son recuerda? endocrinas no es que vierten su contenido pues directamente a la sangre. Ujú. Como su vía de secreción, si tiene su propia vía o se secreta hacia la propia sangre. Eso es pues la Ujú. diferencia, ¿no? Sí, bien. Las endocrinas tienen la característica, las glándulas que se consideran endocrinas, tienen la característica de que la secreción o el producto que ellas obviamente están generando tienen capacidad de entregárselo directamente a la sangre o al líquido intersticial. ¿Qué quiere decir eso? Que funcionan ahí mismo en esa glándula. ¿Listo? Casi que a las otras celulitas pues que están ahí al lado. En cambio, las glándulas exocrinas tienen la característica de que la sustancia que producen literalmente la van a como a sacar a través de unos conductos, ya sea hacia otro órgano o hacia otra localización. ¿Listo? Esto implica que la glándula mamaria, ¿qué tipo de glándula es? Exocrina. Es Exocrina, una ¿no? glándula, ajá, bien. Es una glándula exocrina porque ya vimos la anatomía y vimos que ella tiene unos conductos. Todos están tapizados por las mismas células. ¿Y cuál viene a ser la función? Ayudar a llevar, obviamente, la leche materna hacia el exterior, hacia el pezón. ¿Listo? Entonces, muy bien. Ya sabemos que es una glándula exocrina. Ahora, las glándulas endocrinas en general también tienen otra clasificación adicional y depende es de cómo liberan esa sustancia, que es lo que ustedes ven acá, que son las glándulas merocrinas, apocrinas y holocrinas. ¿Listo? Entonces, en general, pues las células que la constituyen, en este caso serían nuestras células luminales de la glándula mamaria, producen ciertas sustancias, la leche materna. ¿Cómo sale esa leche materna de la célula en sí? Se considera que las que son merocrinas, ellas simplemente las liberan a través del proceso que conocemos como exocitosis, que simplemente lo que está acá adentro, como que lo englobo en una vesícula, llego y lo pego acá a la membrana plasmática en la superficie y se libera al exterior, pero a mi célula no le pasa absolutamente nada. ¿Listo? Ella queda completamente íntegra. La secreción apocrina se considera que es cuando acá se produjo algo en estas células y ellas para tratar de secarlo lo sacan hacia la luz, está bien, podría ser la luz, pero pierden como un pedacito de la célula. No se desintegra toda la célula, pero un pedacito, la cara como más luminal, la que está más cerca ahí como a la luz o al conducto, va a desaparecer o se va a desintegrar. Y la última es lo que llamamos las glándulas exocrinas, pero con una secreción holocrina. ¿Qué quiere decir eso?
que para sacar la sustancia del interior de la célula que la produjo, literalmente tiene que desintegrarse la célula. ¿Listo? La célula que la produjo. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué tipo de glándula? Ya sabemos que es exocrina, pero ¿qué tipo de secreción tiene la glándula mamaria? ¿Apocrina? Merocrina. La glándula mamaria se considera que es exocrina apocrina. ¿Listo? Ya más adelante lo veremos y veremos cuando va a salir la leche materna que literalmente como un pedacito, la parte más luminal de la célula se desprende y se va junto con, pues, con la leche materna. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando veamos cáncer, vamos a ver que hay ciertos factores de riesgo que uno tiene como mujer para tener o no tener cáncer de mama. Y uno de los factores protectores para cáncer de mama viene a ser que uno haya tenido varios hijos. ¿Y por qué creen que eso lo protegería a uno de cáncer de mama? Hablando acá del tipo de secreción. Porque se renovaría, pues al desintegrarse totalmente se renueva esa parte todo el tiempo. No se desintegra totalmente porque si no sería holocrina y es la que está acá apocrina, pero lo que dice la compañera sí tiene razón. Tienen que recordar, es apocrina, es esta de acá. Pero lo que dice la compañera es cierto. Algo se desintegra, no toda la célula, pero algo sí se me desintegra. Y eso implica que tengo que renovar la célula, que tengo que repararla y regenerarla. Y al regenerarla, me baja el riesgo de que la célula se me mute. Una célula que está permanentemente en los tejidos se puede envejecer y puede mutarme. En cambio, como esta, pues obviamente con la lactancia, se va renovando, eso hace que la lactancia sea un factor protector para el cáncer de mama. ¿Listo? Las mujeres que no tienen hijos y que obviamente, o que han tenido pero no han dado lactancia materna, tienen mayor riesgo de tener cáncer que las que sí han dado lactancia materna. Bueno, ahora, tenemos en esta imagen pues la glándula mamaria, pero vemos que son diferentes, las 4 imágenes son diferentes. Y entonces, ¿en qué radica la diferencia? Radica en que la glándula mamaria va a tener ciertos cambios, lo que decía acá, ella va a tener cambios y adicionalmente pues se va a tener que desarrollar. La glándula mamaria que tiene una niña no es la misma que tiene una adolescente, no es la misma que tiene, o sea, no tiene las mismas características que tiene una mujer en embarazo o en lactancia y tampoco es la misma que tiene una persona por allá de 60, 70 años, ¿listo? Tienen que tener en cuenta que la glándula mamaria es un órgano que es hormonodependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que según el influjo hormonal que tenga, pues ella va a ir modificándose y va a ir variando. Entonces, vamos a fijarnos en la primera imagen. Esta primera imagen representa casi siempre la glándula mamaria de una persona muy joven, de una persona apenas entrando como a la adolescencia. ¿Listo? ¿Cuáles son las características? Ustedes aquí lo que están viendo es ese conducto dilatado, pero no está, literalmente es como si tuviéramos esto, como si tuviéramos hasta acá, los conductos hasta acá, pero este que viene a ser como el arbolito, el lobulillo, no lo tiene desarrollado. Lo único que están viendo acá es el corte transversal de los conductos. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque obviamente está toda la glándula mamaria en las personas muy jóvenes que todavía no han tenido ese influjo hormonal, todavía no han tenido el influjo hormonal, los lobulillos no se han desarrollado y por lo tanto lo que vemos más importante en ellos o como más prominente vienen a ser los conductos. Nuevamente. Eso tienen que tenerlo en cuenta porque obviamente dependiendo de qué sea lo más prominente en un momento o en otro de la vida de una persona,
pues es más la predisposición o no a tener cáncer. ¿Listo? Entonces, aquí en este tipo de pacientes lo que más, lo que más resalta es la presencia de conductos grandes sin evidencia todavía de la formación de los lobulillos. Adicionalmente, aparte de las células que constituyen pues obviamente las glándulas, tenemos el estroma. El estroma, que es lo que rodea a, pues a las glándulas, en el caso de las personas muy jóvenes, es un estroma muy denso. ¿Qué quiere decir? Que el colágeno es como muy fibroso o es muy fuerte. A uno siempre le han dicho, la glándula mamaria es puro tejido adiposo. Y es cierto, pero ¿a qué edad? Cuando uno está todavía, o sea, cuando no se ha alcanzado el influjo hormonal inicial, pues obviamente de la menstruación y todo, el tejido que rodea estas glándulas es un tejido extremadamente fibroso. Bueno, es decir, con mucho colágeno, muy denso y con muy poquitico o casi que nada de tejido adiposo. Obviamente esto tiene impacto en la forma en que se ve la glándula mamaria, pero ahorita vamos a ver algo que es mucho más importante que el solo hecho como de cómo se vea estéticamente. ¿Listo? Ahorita se los muestro. Ahora, miren esta segunda imagen. Esta segunda imagen es de una mujer que ya ha estado bajo el influjo hormonal. Bueno, es decir, es el de la gran mayoría de la vida de uno. Después de que ha alcanzado el influjo hormonal para que se desarrollen los lobulillos, así debería verse la glándula mamaria pues, de las mujeres. Entonces, ¿qué tenemos? Esto que ven acá como largo, como en todo el centro, vienen a ser los conductos. Y esto que ven como unas bolitas acá rodeándolo, si uno se imagina esto, esto parecería como un arbolito, como si este fuera el tallo y como si estos fueran las ramitas. Entonces, las ramitas vienen a ser los lobulillos y el tallo viene a ser el conducto. ¿Listo? Esto es la glándula mamaria funcional de una persona que ya está bajo el influjo hormonal. ¿Listo? Que es algo muy importante. Que si ustedes ven, el estroma que rodea esto aún tiene bastante tejido como colágeno. Estas fibras que ven por acá como rosaditas, eso es tejido colágeno. Y aquí alrededor empiezan a ver el depósito de tejido adiposo. ¿Listo? Entonces, aquí hay como una mezcla entre tejido conectivo en el estroma y tejido adiposo. Esta que ven acá, la tercera imagen, es la de una mujer que está dando lactancia materna. Obviamente, cuando uno queda en embarazo, hay ciertos cambios en la glándula mamaria porque hay un influjo hormonal diferente. Entonces, ¿qué es lo que están viendo acá? Que estas glandulitas que veíamos por acá, que vendrían a ser como los lobulillos o los acinos, se tornan mucho más grandes, mucho más prominentes. ¿Por qué? Pues porque es en ellos que se va a formar la leche materna. El resto simplemente son conductos como canales que unen una cosa con la otra, pero en sí los lobulillos o los acinos son los que, vamos a ver más adelante, producen la leche materna. Por eso así se ve la glándula mamaria de una mujer que está en embarazo y que está dando lactancia materna. ¿Listo? Obviamente esta vendría a ser de una mujer en la posmenopausia. ¿Qué pasa con la menopausia? Lo mismo. Volvemos a tener un cambio en el influjo hormonal. Ese cambio hormonal, ¿qué implicaciones tiene? Pues que ya no se está generando como esa estimulación permanente al crecimiento de la glándula y al recambio celular. Por lo tanto, la glándula empieza a atrofiarse. Ustedes ven que aquí ya las glandulitas son mucho menos que lo que se vería acá. Estas glandulitas ya se empezaron a atrofiar en la posmenopausia y el estroma también empieza a cambiar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque disminuye el número de glándulas, pero empieza a aumentar el tejido adiposo. Literalmente la grasa es mayor cuando ya el tejido está llegando pues como
a las edades más avanzadas de la vida. Y entonces, ahora sí, ya que saben cómo es el orden cronológico, vamos a ver una cosa que es muy importante, esta imagen. ¿Por qué esta imagen es tan importante? Porque literalmente les muestra la razón por la cual uno tiene que saber qué método de diagnóstico escoger en una paciente según la edad. No es que ustedes mismos lo saben, o sea, la mamografía tiene un rango de edad. Uno no dice mamografía para todas las mujeres, no. ¿Por qué? Porque uno tiene que conocer cuáles son las características de la glándula mamaria a cada edad para saber si el método diagnóstico le sirve o no le sirve. Entonces, aquí obviamente estas dos corresponden a una mujer muy joven todavía. Ya en este momento ya ha tenido influjo hormonal, ya vemos algunos lobulillos y ya vemos algo del desarrollo de la glándula mamaria, pero miren el estroma, que es lo que está alrededor, lo rosadito. El estroma aún sigue siendo muy fibroso, muy colagenoso y el tejido adiposo es muy escaso. ¿Qué quiere decir eso? Que esa paciente cuando le hacen una mamografía, casi siempre lo que ven es esa imagen que ustedes están viendo acá, esto, que es una imagen como blanquecina o radioopaca, ¿listo? Esas imágenes hacen que sea muy difícil interpretar si hay o no hay lesiones o neoplasias o masas o calcificaciones, ¿listo? Esa es la razón por la cual si usted tiene 20 años, usted puede palpar una masa, para usted no le van a mandar mamografía, porque no es el método de elección. Porque si uno sabe cómo está conformada la glándula mamaria y cómo ha venido madurando, se da cuenta de que ahí literalmente no se ve nada, porque todo es radiopaco y oculta o más bien sí, dificulta la detección de lesiones o de masas. ¿Qué pasa en el otro extremo? Esta ya es la glándula mamaria de una persona que ha entrado en el estado de menopausia. Por lo tanto, las glándulas se están atrofiando y estoy haciendo un cambio de ese estroma colágeno, que es lo rosado que ven, por un estroma que es mucho más adiposo, mucho más graso, que es obviamente esto que ven por acá. Esto es grasa y esto de acá arriba también es grasa. ¿Qué implicación tiene esto? Esta vendría a ser la mamografía de este caso. En ese caso, la imagen que obviamente se obtiene es más radiotransparente. ¿Listo? Acá ustedes ven que esto es como un poco más nítido, que se puede ver con más claridad. Y por lo tanto, en ese caso es mucho más fácil detectar una masa. ¿Por qué? O una calcificación. Porque las masas se verían radiopacas. Y como esto se ve medio radiotransparente, pues se podría detectar, es mejor el contraste. En cambio, si la masa es radiopaca y la glándula es radiopaca, pues como adivino yo, es que era lo que tenía la paciente. Esa es la razón por la cual a cierta edad ya se nos autoriza pedir mamografías. No es solamente por cuestiones de economía pues del sistema de salud, es porque uno debe entender que hay veces que ciertos estudios no le sirven. Y no le sirven ¿por qué? Porque es una glándula que está bajo el influjo hormonal. Bueno, entonces para que sepan eso. Ahora, ¿qué tenemos en esta otra imagen? En esta imagen tenemos las características de la glándula mamaria. Se considera que hay como dos momentos fundamentales en la vida de la glándula mamaria. ¿Qué es? Lo que llamamos, la primera imagen que ven acá, esta, lo que llamamos la glándula mamaria inactiva o en reposo. ¿Qué es la de quién? Pues la de todas las mujeres que están bajo el influjo hormonal, pero que no están en embarazo. Eso quiere decir que casi que la glándula mamaria de uno, a menos de que esté en embarazo, todo el tiempo debería ser así. ¿Listo? Y a esa la llamamos inactiva o en reposo. Y la otra, pues vendría a ser esta de acá, que sería la glándula mamaria activa o que es ya la de las mujeres que están lactando. ¿Listo? Así se ven. O sea, uno ve una imagen contra la otra y uno
pues se podría llegar a asustar porque se ven muy diferentes. Pero esto es normal, esto es lo funcional o lo fisiológico de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la, digámoslo así, en reposo o la inactiva y la que ya está activa o la de la lactancia? Volvemos a lo mismo. En la inactiva, los alvéolos o los lobulillos no están completamente desarrollados. ¿Listo? Estos, mírenlos acá, vienen a ser los lobulillos, estos. En cambio, miren acá un lobulillo. Vean esto lo inmenso. ¿Listo? Los lobulillos, digamos así, se vuelven como exuberantes o prominentes solamente en las glándulas mamarias activas o que están dando lactancia materna. ¿Listo? De resto, casi siempre permanecen así, o así casi que, pues no atróficas, pero sí están mucho más pequeñas. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra característica tiene? Las glándulas mamarias que están hipertróficas casi siempre tienen la característica de que obviamente van a producir secreciones, que es todo lo que consideramos un minutico, todo lo que es la leche materna, y por lo tanto van a tener este aspecto así como si el lobulillo fuera un poquito más dilatado. Bueno, están compuestos, ya sabíamos que pues obviamente tenemos las células luminales y las células mioepiteliales, pero entonces las células, digamos así, luminales de esta glándula acá, como es activa, estas células son mucho más grandes porque tienen que secretar esos lípidos y esas proteínas que vienen a representar la leche materna. ¿Listo? Y obviamente es mucho más ramificado. Esto es lo que hace que la glándula mamaria de una mujer en embarazo pues se vea como hipertrófica. Uno la llama, sí, es la glándula hipertrófica, pero en sí esto es lo que está pasando. Que los lobulillos han crecido, que las células han crecido de forma individual y que obviamente el órgano creció y que esas células se han capacitado para producir proteínas y para sintetizar lípidos, ¿listo? Que son obviamente los componentes fundamentales de la leche materna. Entonces, aquí tenemos obviamente esa glándula mamaria activa o pues de una lactante, aquí como se los dicen, y así se ve. Si ustedes recuerdan la primera imagen que les mostré, pues solamente se veía como un conductico y con unos cuantos lobulillos, pero en cambio vean esto, lo que ustedes están viendo en azulito son cada uno de esos lobulillos o de esos acinos totalmente prominente. Bueno, y entonces, tenemos acá las células de revestimiento. Entonces acá las tienen las células luminales o las células epiteliales y acá en rosadito tienen las células mioepiteliales. Y ya como una laminita azul que rodea todo eso, que es a lo que le llamamos la membrana basal. Esta es la secreción que les digo, esta es la secreción apocrina. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, esta es como la gotica pues de leche con lípidos y proteínas que se va a desprender. Pero para desprenderse de esta célula luminal, ¿qué tiene que hacer? Tiene que como desintegrar la parte superficial o la parte más cercana a la luz de su propia célula. Y eso es lo que permite, lo que les decía, el recambio celular y por lo tanto permite la disminución del riesgo de cáncer de mama. En las pacientes que que han dado lactancia materna y que lo han hecho pues obviamente en repetidas oportunidades. Entre más lactancia materna se ofrezca pues al niño, mayor va a haber como renovación de estas células y por lo tanto va a disminuir el riesgo de cáncer de mama. Bueno, ahora, ¿cómo funciona ese influjo hormonal? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos pues el ciclo menstrual normal de cualquier mujer, arrancando acá en el día 1 y finalizando en el día 28. Entonces, lo normal es que todas las mujeres han notado que existen ciertos cambios en la glándula mamaria.
Y entonces partimos de un estado en el cual no tengo influjo ni de estrógenos ni de progesterona, que vendrían a ser la línea morada y la línea verdecita. Los primeros días del ciclo menstrual no hay ese influjo hormonal y por lo tanto la glándula mamaria permanece en un estado inactivo. ¿Listo? A mitad del ciclo menstrual que se va a generar como esa liberación de progesterona y de estrógenos, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cambios en la glándula mamaria que consisten en un aumento de la proliferación celular y del número de acinos, ¿listo? Es decir, se empieza a tornar un poco más activa la glándula mamaria. Y el estroma, es decir, lo que rodea la glándula mamaria, ya no es como tan colágeno denso, sino que es un poco más edematoso, como cualquier tejido edematoso. Y ese edema es el que genera el dolor que se presenta normalmente con los ciclos menstruales, el edema del estroma de la glándula mamaria. Bueno, lo normal es que obviamente si la mujer no queda en embarazo, pues vuelve a caer el influjo hormonal y por lo tanto la glándula se vuelve a tornar completamente inactiva y ese edema desaparece. Pero entonces, ¿qué pasa en la mujer en embarazo? La mujer que queda en embarazo durante este momento del ciclo menstrual, lo que va a presentar es también una sobrecarga de otro tipo de hormonas, ¿listo? Entonces, no solamente tiene sobrecarga de estrógeno y progesterona, que ustedes saben que obviamente las están produciendo el ovario, sino que en el caso de que haya un embarazo, la placenta entra a ser el segundo órgano que estimula o ayuda a la producción de progesterona y estrógeno. ¿Y esto qué va a hacer? El estrógeno en sí es el que va a permitir que crezcan casi siempre los ductos. Y en cambio, la progesterona lo que va a hacer es que proliferen las células que revisten esos conductos. Y por eso tenemos como resultado esta estructura. Cuando ya la mujer obviamente ha dado a luz, entonces ahí tenemos dos estímulos adicionales que vendrían a ser la prolactina y la oxitocina. ¿Listo? Entonces, ambas producidas por ¿qué glándula? La de la hipófisis. Hipófisis. Ajá, por la hipófisis. Bien. Entonces, la prolactina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir que esas células de revestimiento, estas como lilas que veíamos acá, se sientan estimuladas a producir, pues obviamente inicialmente el calostro y ya luego la leche materna. Es lo que hace la prolactina. Y en cambio la oxitocina lo que va a hacer es favorecer la liberación de estas, es decir, esa secreción apocrina, que se elimine esa secreción y que obviamente se genere como una especie de contracción desde esta parte interna hacia afuera. Empiezan a generarse como contracciones para que la secreción vaya saliendo y obviamente tengamos la lactancia materna. ¿Listo? Entonces, Disculpa, ¿podrías explicarme de nuevo qué hacía el estrógeno y la progesterona? el estrógeno lo que permite es casi siempre el crecimiento de los ductos, ¿listo? Es decir, que se vuelvan así de grandes. En cambio, la progesterona lo que hace es que permite el crecimiento, pero de las células que lo revisten, es decir, de las células epiteliales o de las células que van a ser las secretoras de la leche materna. Bueno, ahora, en esta imagen literalmente están viendo cómo funciona eso. Entonces tenemos lo mismo. Tenemos acá las células epiteliales, tenemos acá, si ustedes ven esta como cafecita clara, esta vendría a ser la célula mioepitelial y aquí tenemos a la membrana basal. Entonces, a través del influjo de la prolactina, esta célula epitelial va a verse como, sí, va a encaminarse hacia la producción o hacia la síntesis inicialmente, obvio, de lípidos para dar lo que llamamos el calostro y posteriormente, pues, más que todo de proteínas para que ellas vayan a ser eliminadas como leche materna. Y entonces acá simplemente van viendo cómo estas vesiculitas
estos lípidos y proteínas que se han ido formando empiezan a ser eliminados a través de la secreción apocrina y así se desprenden de la célula. Y es lo mismo que están viendo acá. Si ustedes ven esta imagen, aquí ven como unas proyecciones. Y es esa leche, son estos mismos globulitos que se han venido eliminando o sí que se han venido eliminando de la célula y que forman esta secreción en el interior o en la luz de los conductos. ¿Listo? ¿Qué va a pasar con esta secreción? Que ya la prolactina obviamente fue la que la ayudó en la producción. Pues entonces en ese momento tiene que venir la oxitocina para ayudar en el proceso de que se genere esa contracción. Esta célula mioepitelial, esta cafecita que veíamos acá abajo, recibe ese nombre de mioepitelial porque pues tiene ciertas propiedades, pero realmente a ustedes lo que les interesa es que se parece al músculo. ¿Listo? Entonces, esa oxitocina estimula a esa célula, por eso se llama mioepitelial, porque tiene propiedades de músculo y la estimula ¿para qué? Para que ella se contraiga y por lo tanto la luz que están viendo acá va a disminuir y la secreción va a ir empujándose hacia la periferia para que obviamente termine pues con la salida a través del pezón. Bueno, entonces, eso es como la histología, lo normal, lo que todos ustedes conocen de la glándula mamaria, pero era bueno repasarlo pues para que tengamos en cuenta ciertas características. Bueno, ahora ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se manifiestan las lesiones de la glándula mamaria. Entonces, ¿qué tenemos en esta imagen? En esta imagen tenemos cuáles son los síntomas más frecuentes que presentan en general las pacientes, independiente del diagnóstico que tengan, y aquí obviamente ya cuando es cáncer de mama, cuáles son los hallazgos más frecuentes. Entonces empezamos con la primera imagen. De los hallazgos, pues obviamente más frecuentes que podemos tener casi siempre es el dolor. El dolor es una característica que se puede deber como a muchas cosas. No siempre se asocia con un proceso neoplásico, ya lo acabamos de ver. Una de las principales características del dolor es el periodo menstrual. Con el periodo menstrual ya vieron que en el momento en que se genera como esa sobrecarga de estrógenos y de progesterona, la glándula mamaria, en especial el estroma, ese tejido colágeno como que se llena de agua, se edematiza y eso hace que durante un momento específico en el ciclo menstrual la glándula mamaria se vea y se sienta un poco más grande y es más dolorosa. Es porque ese estroma se ha tornado edematoso. Obviamente, al finalizar el ciclo menstrual, vuelve y cae la carga hormonal, el edema desaparece y ya no genera ese dolor constante. Pero es una característica, es uno de los hallazgos que se pueden presentar o con el que le puede consultar a uno una paciente. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de características se pueden presentar? Casi siempre lo que llamamos el grupo de las secreciones por el pezón, que vendrían a ser estas que están acá como en lila. Entonces, ¿qué tipo de secreciones puede tener una persona, una mujer, por la glándula mamaria? Entonces puede tener secreción de leche, secreción de sangre o secreción como serosa, que es más como hialina, que es como un amarillo clarito, como un ámbar. Entonces, casi siempre cuando tiene secreción de tipo leche, pues lo que llamamos galactorrea, pero cuando esta no está asociada, pues obviamente al embarazo, si está asociada al embarazo, pues no hay nada que decir, pero si es como en un momento que no esté bajo el influjo pues de prolactina y de oxitocina, entonces lo que tenemos que entrar a mirar es que no vaya a tener una patología del órgano que me produce estas hormonas, que quién vendría a ser obviamente la hipófisis. Entonces, cuando consultan por este tipo de hallazgos, una de las muchas cosas que uno debe evaluar es si de pronto hay alguna lesión a nivel de la hipófisis. ¿Quién más podría estar implicado en ese tipo de alteraciones? La tiroides. ¿Quién más? Uso de anticonceptivos orales. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estas características, pues debería uno investigarla para poderle dar a la paciente
como una tranquilidad de cuál es la razón por la cual está presentando este tipo de secreciones. Que es Profe, muy... ¿sí? una pregunta, ¿puede afectar la hipófisis un trauma de cualquier tipo o un tumor? ¿Podrían ser las causas? Sí, claro. Un adenoma de hipófisis es lo más frecuente. Es lo que con mayor frecuencia genera una hiperproducción de prolactina. Y por lo tanto, O, obviamente, eso se interpretaría así. Ujú. o si la paciente también manifiesta haber tenido un trauma en moto, haber tenido un trauma en el cráneo, pues también es relevante, doctora. Pues ahí no sabría decirte, porque es que generalmente con el trauma se genera es como una lesión. Aquí lo que estamos es tratando de ver como un aumento en la función de ese órgano, de esa glándula. En cambio, en un trauma, pues me imagino que de pronto lo que generaría es más bien como una isquemia de la hipófisis y por lo tanto más bien tendría como el fenómeno contrario. Pero pues a menos de que no sé cómo, a través de qué mecanismo un trauma pueda aumentar la función de la hipófisis, sí se podría. O sea, aquí lo que dependemos es que la hipófisis se torne más funcional. Obviamente la causa más frecuente es una neoplasia benigna llamada adenoma de hipófisis, pero pues si de alguna forma eso se pudiera, sí podría generarme este tipo de lesión. Listo, pero pues no sé bajo qué mecanismo aumentaría la función de la hipófisis en un trauma. ¿Listo? Profe, ¿Oigo? mira que yo tengo ese problema de una galactorrea en donde me han hecho todos los análisis pues de prolactina y han salido los valores pues normales. O sea, no se ha habido como una alteración o algo. Entonces, digamos que estoy próxima a hacerme la resonancia para ver si tengo un adenoma benigno en la hipófisis. Exactamente. Lo que les digo, o sea, ahí lo que pasa es que los adenomas de hipófisis, pues aunque eso le corresponde más a neuro, pueden ser funcionales o no funcionales, ¿listo? Es decir, uno puede tener un sobrecrecimiento de la glándula y eso puede ser o funcional o no funcional. Los funcionales son los que casi siempre generan este tipo de secreciones, ¿listo? Y pues de todas maneras la única forma de diagnosticarlo, después de obviamente hacer estudios del nivel de prolactina, es una resonancia para mirar o una tomografía para ver el tamaño. Profe, una pregunta, ¿y estas lesiones o neoplasias que producen pues como el aumento de prolactina son progresivos? O sea, ¿su crecimiento es progresivo o generalmente se quedan de cierto tamaño y no afectan nada más? Porque de todas formas, si crece mucho en la hipófisis podría afectar algún nervio o algo así. En eso tiene toda la razón. O sea, si recordamos de neoplasias benignas, por lo general, ellas tienden como a tener un crecimiento un poco más controlado. Ellas no son como tan locas como las malignas, que eso sí crecen y crecen pues de una forma descontrolada. Sin embargo, uno puede tener neoplasias benignas que crezcan de una forma impresionante. Entonces, en esos casos, ellos lo que hacen es casi siempre como llevar un control, hacerle como un seguimiento periódico para ver qué tanto ha crecido la glándula y hasta qué punto le pueden permitir estar ahí en ese sitio, en ese espacio tan cerrado en el que normalmente está localizada. Si ellos ven que hay probabilidad de que aumente mucho de tamaño y de que empiece a comprimirse y por lo tanto a lesionarse, en ese caso sí entrarían a operar y obviamente ya tendrían que hacer un reemplazo de todas las hormonas que están implicadas con la hipófisis. ¿Listo? Profe, ¿y qué causas poco frecuentes pueden producir hiperprolactinemia? La que les estoy mencionando. Hipotiroidismo, alteraciones del ciclo ovulatorio, todo lo que sea anticonceptivos orales. Otros son uso de antidepresivos. Hay medicamentos, hay muchos medicamentos, casi siempre todo el grupo ¿qué? Del grupo de psiquiatría, todo lo que sean anticonvulsivantes que tienen ese efecto, como un efecto colateral, que viene a ser galactorrea. ¿Listo? Ahora, ¿qué otras? Bueno, lo importante realmente de eso es que cuando hay galactorrea, pocas veces se asocia con cáncer de mama. ¿Listo? Casi que uno tiene que pensar en otras posibilidades, que es todo lo que hemos acabado de mencionar.
muy pocas veces lo logramos encontrar en relación con cáncer de mama directamente, que finalmente, pues obviamente ya después de ser cáncer de mama, uno tiene que mirar qué otras cosas son, pero las mujeres cuando llegan con con ese hallazgo, lo que más les preocupa inicialmente es que sea cáncer de mama o que sea alguna lesión en la mama, ¿listo? Casi siempre se asocia con alguna alteración en el influjo hormonal por prolactina. ¿Qué otro tipo de secreción se puede encontrar? Por ejemplo, sangre, ¿listo? Las secreciones sanguinolentas o serosas. Bueno, estas casi siempre se deben a un hallazgo o a una alteración de la glándula mamaria, a diferencia de la galactorrea, que como acabamos de ver, es una cantidad de cosas que está por fuera de la glándula. Estas dos sí tienen que ver con algo que le está pasando a la glándula mamaria, y es algo que veremos más adelante, que casi siempre se conoce como papilomas o como quistes. Los papilomas y los quistes de la glándula mamaria son las lesiones que con más frecuencia generan secreciones, ya sea de sangre o secreciones serosas. ¿Listo? ¿Qué es lo más importante? Que el riesgo de una neoplasia maligna en una mujer que tiene pues una secreción obviamente mamaria depende, aumenta es como con la edad, ¿sí? Es decir, es más probable que uno tenga una secreción de la glándula mamaria a edades más jóvenes y que esto no represente cáncer de mama. En cambio, cuando ya la paciente tiene una edad mucho más avanzada, ahí sí hay que tener mucho más cuidado. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Por debajo de los 60 años, menos del 7% de las secreciones de glándula mamaria, casi siempre serosas o sanguinolentas, corresponden a un cáncer de mama. En cambio, por encima de los 70 años, una secreción de glándula mamaria hasta en el 30% o más de los casos está siendo la manifestación inicial de un cáncer de mama. Entonces, pues obviamente esto es algo que hay que tener en cuenta porque el objetivo es hacer un diagnóstico temprano en una glándula o en un órgano que está tan expuesto, que literalmente hasta el autoexamen se lo hacen las pacientes. Entonces el objetivo es lograr la detección temprana de las lesiones. ¿Qué otro tipo de hallazgos podemos tener? La masa, o sea, uno le puede consultar a una mujer y le dicen, no, es que yo me siento una masita, un nodulito, ¿listo? Entonces, hay que tener varias características. Uno, es que como ya les dije, durante el ciclo menstrual normal, se puede tener como una sensación. Si se hace en el autoexamen, normalmente le dicen el autoexamen, no se lo haga en ciertos momentos del ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque se están presentando cambios hormonales y la glándula va a cambiar y es posible que uno sienta cosas, que uno palpe como unas características que ya luego, cuando ya no está en esa sobrecarga hormonal, ya no las está sintiendo. A eso es a lo que le llamamos como el tacto aterronado. ¿Listo? Que se palpan la glándula mamaria y se sienten una cantidad de cositas, pero es durante el momento del influjo hormonal. Literalmente es durante el momento del edema del estroma de la glándula mamaria. Pero ya cuando cayó ese edema, ahí ya no se siente nada. Por eso es que a uno le dicen ciertos momentos sirven para hacer el autoexamen. ¿Qué más se puede sentir? A veces sí se sienten masas. O sea, a veces la persona llega y le dice, no es que me siento una masita, y uno realmente la siente. O sea, sí se puede sentir esas lesiones o esos nódulos. Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes como masas o nódulos que se puede palpar una paciente? Casi siempre cuando uno le detecta y ella misma se detecta una masa, los diagnósticos que primero se le deben venir a uno a la cabeza es quistes, fibroadenomas y carcinomas. Eso es lo primero que uno debería pensar, si realmente uno lo palpa. Quistes son lesiones benignas que realmente pueden variar con el influjo hormonal y pueden o no ser dolorosas, se pueden drenar, pero pues realmente no generan como tanta preocupación. Fibroadenomas, como lo veremos al final, los fibroadenomas son la lesión benigna más frecuente que se presenta en la glándula mamaria. Es la más frecuente de todas. Y
Tiene la característica de que casi siempre son personas jóvenes. Cuando es una muchacha de 18, 20 años, 25 años, casi, y cuando le dicen a uno, nódulo mamario, por ejemplo, patología que nos llega a nódulo mamario, lo primero que uno hace es ver la edad de la paciente, porque la edad lo orienta a uno a ver qué es lo más probable que yo debería esperar. Y casi siempre corresponde a esta lesión, a fibroadenomas, que son lesiones benignas que luego veremos. Y el otro vendría a ser los carcinomas. Obviamente, si de un momento a otro aparece un nódulo, una masa, la señora se la palpa, el médico se la está palpando y me llega a mí masa en glándula mamaria, de tantos centímetros y toda la información que ustedes nos ponen. La sintió todo el mundo y la señora tiene 65 años. O sea, yo en ese momento casi que ya estoy imaginándome que lo que tengo que ver en la imagen histológica va a ser posiblemente un carcinoma. Obviamente eso no es pues como un sine qua non que no se pueda salir de esos márgenes, pero es lo más probable que uno puede encontrar. ¿Listo? Entonces, se considera que de las masas, al igual que las secreciones, pues las masas también obviamente aportan o apoyan hacia un diagnóstico de malignidad. Se considera que si aparece una masa en una mujer que sea menor a los 40 años, hasta el 10% de esas masas va a ser cáncer o va a ser maligna. O sea que es muy bajo el porcentaje. Por eso les digo, si es una persona muy joven, uno casi siempre piensa en algo que puede ser un poco más benigno. En cambio, si la persona es mayor de 50 años y aparece con una masa, se la palpa a ella, usted se la palpa, todo el mundo la palpa, en ese caso, hasta el 60% de los casos va a corresponder con un cáncer de mama. Por eso es que la clínica es tan importante para nosotros. Aunque solo vemos por el microscopio, cuando ustedes nos arrojan, nos entregan esa información, nosotros ya vamos como sabiendo más o menos qué es lo que tenemos que encontrar en una placa, en una lámina histológica. Dependiendo solo de la edad y de los hallazgos que ustedes hayan encontrado, ya uno como patólogo tiene que ir enfocado hacia un diagnóstico, porque obviamente para eso sirve la epidemiología, para uno orientar cuál va a ser el diagnóstico del paciente. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos en esta característica? Pues que obviamente están las lesiones que se pueden encontrar en cáncer, o sea que ya literalmente le están orientando a uno hacia cáncer. Miren que el dolor no es una característica muy importante y tampoco la galactorrea, específicamente pues obvio la secreción de leche. Ellas no son características muy importantes. Lo que más marca obviamente es la masa palpable según la edad de la paciente. Pues si tiene 20 años no es lo primero que yo voy a pensar en cáncer, pero si tiene 60 sí posiblemente sea lo primero que yo piense. Y miren el aporte que hace la mamografía. Más adelante miraremos que la mamografía tiene una clasificación especial. O sea, ustedes dicen, si esta señora tiene factores de riesgo, entonces le pido mamografía. Pero ustedes, como médicos, tienen que estar entrenados para leer el reporte de mamografía. A ustedes les van a dar una clasificación y ustedes con esa clasificación ya tienen que saber qué les está diciendo el radiólogo. Si les está diciendo que es muy probable que esa señora tenga cáncer o si no es tan probable o así. ¿Por qué funciona esto así? Porque obviamente ningún radiólogo va a querer entregarle a un paciente un informe porque en general los pacientes a veces, digámoslo así, se creen médicos, entonces ellos mismos van y miran el informe a ver qué fue lo que le salió. Entonces ningún radiólogo va a querer decir alta sospecha de cáncer de mama. ¿Qué es lo que hace el radiólogo? Utiliza una clasificación, un esquema que solamente lo conocemos entre el gremio médico para orientar y para decir lo que él quiere decir sin que obviamente el resto de toda la población se vaya enterando. Bueno, entonces más adelante veremos cuál es esa clasificación que se utiliza. ¿Qué también es importante? ¿Qué me arroja la mamografía? Esto que ustedes están viendo acá. La calcificación y las densidades. Eso se lo dicen a uno, pues obviamente en la mamografía, pero eso le aporta mucho a uno para saber si es o no es cáncer. Cuando le dicen, se logran identificar calcificaciones. Si ustedes recuerdan,
de patología general, existen varios tipos de calcificación, que es la calcificación metastásica y la calcificación distrófica. ¿Y alguno recuerda qué implica una calcificación distrófica? ¿Ninguno? Bueno, las calcificaciones distróficas implican que hay una lesión en los tejidos, que hay una necrosis en el tejido que en vez de irse a inflamación aguda y bla, 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 se calcificó. ¿Listo? Entonces las calcificaciones distróficas siempre las encontramos en tejidos donde se ha presentado una necrosis tisular. Bueno, entonces pónganse a pensar, ¿qué probabilidad hay de que el cáncer me genere una calcificación? Pues todas las del mundo. Por lo tanto, el hecho de que se encuentren muchas calcificaciones y obviamente a uno el radiólogo se las describe, espiculadas, yo no sé qué, yo sí sé qué, las características que le dan a esa calcificación hacen que para uno sea como más claro el hecho de que tiene que encontrar un cáncer, de que hay que buscarle cáncer porque casi que todo va dirigido a ese diagnóstico. Y de la densidad, pues ya les había dicho, uno lo ve en la mamografía que cuando obviamente tiene una densidad diferente, cuando tiene ciertas características, eso apoya o no el hecho de que vaya a ser cáncer de mama. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Esta imagen a mí me parece re bonita porque les muestra qué hallazgos puede encontrar. O sea, todo esto debería hacerlo pensar a uno de que tiene que investigar más, de que obviamente no le puede decir a la señora, sí, sí señora, bien pueda. No, uno tiene que buscarle qué es lo que le está causando esto, porque estos son los hallazgos que se encuentran en cáncer de mama. Entonces, ¿qué encontramos? Una característica es el endurecimiento de la glándula mamaria, obviamente una cosa es sentirse como un nodulito localizado y otro es que toda la glándula mamaria empieza a tener como una consistencia un poco más firme. Cualquier herida que se empiece a presentar en la piel, miren acá tienen hendiduras, ulceraciones, de un momento a otro, que no dependan como literalmente pues como que se lastimó la paciente o se cortó, sino que de un momento a otro empiezan a aparecer, es un hallazgo que a uno le tiene que hacer sospechar cáncer de mama. Piel de naranja, que ustedes saben qué es eso, que es como cuando uno ve una naranja que tiene una cantidad de punticos, así se ve muchas veces el cáncer de mama. Y las pacientes tienen el problema de que como ellas no saben estos hallazgos, consultan cuando ya esto está más avanzado que quién sabe qué. Pero entonces, estos son hallazgos. Si usted examina a una paciente porque ella le dice, no, me está molestando la glándula mamaria, o a veces llegan solo para que uno les haga el autoexamen. Si usted encuentra este hallazgo es muy sugestivo de cáncer de mama. ¿Y de qué depende ese hallazgo? Del estroma. Por eso les digo, es importante no solo conocer de qué está constituido el ducto y el conducto y el lobulillo y no sé qué, sino también lo que rodea eso, el estroma, porque los cambios en el estroma le sugieren a uno cáncer de mama. Esto es un cambio en el estroma que retrae la piel en ciertos puntos y le da ese aspecto como si fueran unos punticos hundidos como una naranja. Si ustedes ven una naranja, así se ve la glándula mamaria. La piel irritada, obviamente no es que si está irritada ya todo el mundo, no, puede ser muchas cosas, una mastitis le puede generar a uno eso, pero tengan en cuenta, bueno, más bien más adelante tendremos en cuenta que en el cáncer hay muchas clasificaciones y hay uno que se llama el carcinoma inflamatorio, ¿listo? Y eso implica que es una respuesta inflamatoria severa que no mejora con nada, que usted le manda antibióticos, que usted le manda medidas locales, que le pone esteroides, que le intenta hacer cualquier cosa y eso no quiere mejorar. En ese caso, cuestiónese usted mismo si realmente es un proceso inflamatorio de una infección o de algo, o si ya es algo más allá que pueda llegar a ser un cáncer. ¿Listo? Ya saben, lesiones a nivel del pezón. Casi siempre cualquier eversión de un momento a otro del pezón, la inversión del pezón es una cosa que uno tiene que ponerle como seriedad al asunto y empezar a investigar. Igual el enrojecimiento
que empiecen a aparecer como venitas a nivel de la piel del pezón, casi que cualquier cambio a nivel de la piel del pezón, es que no esté justificado, una asimetría, esto es importante. Obviamente lo normal es que se presente cierta asimetría fisiológica, pero si la señora empieza a notar que una glándula mamaria le empieza a crecer en relación a la otra, pues eso sí es lo que consideramos como una asimetría patológica. Y las secreciones, miren dónde vienen a parar las secreciones. No son lo más frecuente y deberían ser casi siempre secreciones tipo seroso, pues que es como el material que casi siempre es como cetrino, o de sangre. Aquí lo que les muestro es simplemente la ecografía. Esos dos hallazgos que teníamos que les decía de la densidad y de las calcificaciones. En imágenes, cuando ustedes pasen por radiología, verán que ellos tienen la capacidad de decir cuál es la densidad de esa masa que están viendo. Y esa densidad que ellos les van a reportar tiene implicaciones en el hecho de que o favorece benignidad o favorece malignidad. Igual las calcificaciones, lo que les decía, ellos tienen varias formas de llamarlas, que ovales, que heterogéneas, pero bueno, para ellos tienen formas, así como para nosotros en histología las cosas tienen formas, pero el resultado final es que eso lo pueden clasificar, que luego miraremos esto que es muy importante que lo busquen, que lo miren, que es la clasificación BIRADS, que la hablaremos luego, pero que es lo que les digo de que el radiólogo no le pone esto que es un cáncer, pues ahí, no, el radiólogo le pone clasificación BIRADS 5. Y entonces usted ya debe saber que le están tratando de decir que eso es un cáncer de aquí a cualquier lado, que cualquiera que lo vea sabe que es un cáncer, ¿listo? Bueno, esta imagen es muy interesante y es que volvemos a lo mismo, a la histología, a la anatomía, a lo que ya sabemos. Pero ¿por qué es tan importante? Porque aquí ya vamos a entrarnos en las patologías. Ya saben a qué corresponde cada una de estas estructuras. Pero entonces ahorita vamos a ver cuáles son las patologías que se pueden presentar más frecuentemente según la ubicación o según el tejido del que esté constituido. Entonces, arrancamos acá arriba, que tenemos los lobulillos y los conductos terminales, que sería esta estructura que ven acá. Conducto terminal, y los que son como el arbolito, como el lobulillo, igual acá, por todo lado tenemos eso, el conducto terminal, es decir, la unidad ducto lobulillar terminal. ¿Por qué es importante? ¿Qué lesiones puedo yo esperar que se originen de esa estructura? Puedo esperar que se originen quistes. Puedo esperar que se origine, se las voy a mencionar, pero obviamente ya luego las veremos como así, como todas juntas. Se pueden generar quistes, se puede generar una lesión que la llamamos como adenosis esclerosante. Se puede generar papilomas, que ya habíamos quedado que los papilomas producen muchas veces secreciones, pero entonces obviamente estos vendrían a ser papilomas de conductos pequeños, porque este conducto de acá tiene un diámetro mucho más grande que el que viene a tener por acá abajo. ¿Listo? Entonces estos serían papilomas de los conductos pequeños. Se puede presentar una cosa que la vamos a llamar hiperplasia, que es así como la hiperplasia de la que siempre hablábamos, pero pues esta tiene ciertas connotaciones. Y obviamente se puede presentar el cáncer o los carcinomas, originados donde en la unidad ducto lobulillar terminal. Ahora, este que viene a ser el conducto más grande. ¿Por qué el conducto más grande? Pues porque obviamente su diámetro es mayor, porque ya se están fusionando todas estas pequeñas estructuras para dar origen a unos poquitos conductos, pues conductos mamarios o conductos grandes. ¿Qué puedo tener yo en esos conductos grandes? Puedo tener lo que llamamos estasis de conductos, que es que ese conducto se dilata. Ya de por sí era de los más grandes que tiene la glándula mamaria y de un momento a otro aumenta su tamaño. Luego lo veremos. Puede tener una entidad que la llamamos
metaplasia escamosa de los conductos galactóforos. Igual la veremos ahorita, pero esto depende de la cercanía que tiene esta estructura hacia la piel del pezón. Bueno, también podemos tener los papilomas, los mismos que... ¿Cómo? Bueno, ¿me puedes repetir el nombre de metaplasia qué? Es metaplasia escamosa de los conductos galactóforos. ¿Listo? Ay, gracias. Podemos tener también papilomas, que vendrían a ser los mismos de acá, pero pues acá se les llama papilomas de los conductos grandes. Y podemos tener una enfermedad que la conocemos como enfermedad de Paget. ¿Listo? La enfermedad de Paget, de pronto la han oído, es una entidad muy frecuente, pues normalmente no es tan frecuente, pero es propia de la glándula mamaria y se da, luego miraremos, cuando un cáncer se extiende hacia la, o sea, pasa por acá el cáncer y se extiende a la superficie de la piel, ¿listo? No es que la rompa, sino que literalmente tiene que dar todo este recorrido por acá, por acá, por acá, y empieza a diseminarse por la superficie de la piel de este paciente. Entonces se da en esa localización, en los conductos grandes. Entonces ahora sí viene la importancia del estroma. Tenemos el estroma intralobulillar y el interlobulillar. El intralobulillar lo vemos representado acá como este verdecito. Lo que ven acá como en verdecito rodeando los lobulillos, pues es el estroma intralobulillar. ¿Qué lesiones podemos tener ahí? Dos. ¿Quiénes son? El fibroadenoma, que se considera que es la parte benigna, y el, que lo veremos luego, que se llama tumor filodes, que el filodes viene a ser pues la contraparte maligna. ¿Listo? Entonces en el estroma intralobulillar lo que tengo son ellas dos. Como benigno, el fibroadenoma, que ya les dije que es la lesión benigna más frecuente de la glándula mamaria, y como su contraparte maligna, pues el tumor filodes. ¿Listo? Y ahora, ¿qué tenemos en el estroma interlobulillar? Que viene a ser como por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por acá donde hay un poquito más de grasa. Pues como ya les acabo de decir, como es más grasa, entonces ¿qué tengo? Necrosis grasa. Porque sí, ya habíamos visto que un tipo de necrosis era la necrosis grasa, que casi siempre se da con traumas. Entonces, un trauma directo en la glándula mamaria genera necrosis de este tejido, de lo que llamamos como el estroma interlobulillar, y por lo tanto me genera necrosis grasa. ¿Qué otro tipo de lesión? Lipomas. Ustedes saben que los lipomas son lesiones de tejido adiposo, o más bien neoplasias de tejido adiposo benignas. Y pues si literalmente esto es pura grasa, pues eso se podría dar ahí. ¿Qué otros dos tipos de lesiones? Fibromatosis, porque si recuerdan, en las personas muy jóvenes, ese es un tejido como colágeno, como fibroso. El estroma no es tan graso, sino es más bien como fibroso. Entonces en eso se daría fibromatosis. Y lo último que se podría dar es lo que llamamos como los sarcomas, es decir, las malignas del tejido mesenquimal. ¿Cuál sería la principal? Pues sería liposarcoma. La contraparte benigna de las neoplasias de la grasa, que era el lipoma, pues vendría a ser el liposarcoma. ¿Listo? Pero entonces esa es la razón por la cual es importante saber cuál es la anatomía de la glándula mamaria, porque todo ese tipo de lesiones se pueden originar dependiendo de cuál es la estructura que se ha dañado en ese órgano. Bueno, ahora vamos a entrar en la parte ya de las lesiones directamente. Entonces, ¿qué podemos tener? Las patologías de la glándula mamaria abarcan muchas cosas. Una es lo que llamamos como los trastornos del desarrollo y los trastornos inflamatorios. Trastornos del desarrollo, cada uno lo vamos a ver, pero los trastornos del desarrollo obviamente dependen de cómo se ha generado el crecimiento o el desarrollo normal de mi glándula mamaria. Casi siempre se dan en personas muy jóvenes, porque es donde se está generando el desarrollo de la glándula mamaria. Y los trastornos inflamatorios, pues sí es por algún tipo de las inflamaciones, agudas, crónicas, algo que me traumatizó la glándula mamaria, que ahorita las veremos. En la parte de abajo
tenemos el grupo de las patologías de glándula mamaria, pero que ya tienen como otro tipo de connotación. Ya no es del desarrollo ni inflamatorias, sino que son las que consideramos o benignas o malignas. Entonces, dentro del grupo de benignas, que es importante que lo recuerden, que lo sepan, se clasifican en 3 grupos. Igual, o sea, esto es como para que vean cómo va a ser el esquema de lo que vamos a hablar, pero pues se los voy a ir hablando poquito a poquito para que no quedemos enredados. Entonces, del grupo de las benignas se clasifican en 3, que son las lesiones epiteliales benignas no proliferativas, las benignas proliferativas pero sin atipia y las proliferativas con atipia. Y uno dice, pero ¿qué cantidad de clasificaciones tiene esto? Volvemos a lo mismo, sí, ¿qué cantidad de clasificaciones? Yo estoy de acuerdo, pero eso tiene una importancia. ¿Para quién? Para el paciente. Y para uno, o sea, si yo fuera la paciente, pues prefiero que me digan una no proliferativa a que me pongan acá en el grupo proliferativa con atipia. Porque ellas, las benignas, se dividen en 3 grupos. Más adelante lo veremos, pero sépanlo de una vez. Depende de la probabilidad que tiene esa lesión de evolucionar a cáncer. Por eso les digo, yo preferiría una no proliferativa que una proliferativa con atipia. La que está más cerca del cáncer o de ser un factor de riesgo para cáncer es ¿quién? Esta. La que está más lejos son estas que están acá. Entonces, de eso dependo. Se les ha puesto esta clasificación y acá hay unas, acá hay otras y acá hay otras, es por eso. Porque cuando uno les da esta terminología, ustedes deben saber y deben decir, ah, o sea que esta señora está, esto es un factor de riesgo para cáncer. Y por eso, las que están en esta localización se tratan de una forma y las que están aquí en estos dos extremos tienen otro manejo. Todas supuestamente son benignas, pues si yo miro acá la flechita me dice lesión epitelial benigna. Pero dependiendo del riesgo, trato de una forma mucho más agresiva esta que estas de acá. Y obviamente ya tengo al otro lado los carcinomas, es decir, la parte maligna. Que de la parte maligna también se clasifica. Se clasifica como las lesiones que consideramos in situ, que ya les dije que in situ, ¿qué implicaba? Que no pasa nada. Exacto. Que no ha roto como la estructura de las células mioepiteliales que la revisten y por lo tanto volvemos a lo mismo. Si me fueran a decir que tengo cáncer de mama, pues que me digan que es in situ. Me da mejor pronóstico, me da mejor sobrevida, me va a ir mejor. En cambio, si ya me dicen infiltrante, me están diciendo que rompió esa capa de células mioepiteliales que se salió. Y ahí sí ya mi pronóstico no es tan bueno. ¿Listo? Y por último tenemos los tumores del estroma. ¿Quiénes son los tumores del estroma? Pues lo acabamos de ver. Vienen a ser los tumores que dependen o del estroma intralobulillar, que ya quedamos en que eran todo lo que llamamos fibroadenomas o tumor filoides, y lo que son del estroma interlobulillar, que era el grupo de lipomas, liposarcomas y todas esas cosas. Entonces, este esquema es lo que vamos a seguir viendo. Entonces, vamos a avanzar una partecita como para que no nos quede tan recargado para mañana. ¿Listo? Pero entonces el objetivo es que ustedes repasen todo esto, lo que les digo. Dentro de 8 días van a tener quiz de esto, entonces traten de estarlo como ya aprendiendo y memorizando, para que les quede más fácil. Oigo. Entonces mañana continuamos con el tema, ¿cierto? Este tema es extenso, y no solamente es extenso, sino que es importante, porque a veces no, pues yo me he dado cuenta que a veces como que más adelante en otros momentos no se lo enseñan a uno. Entonces, por eso sí me interesa que lo tengan claro. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con una pregunta. Oigo. Dentro del grupo de los tumores interlobulillares, ahí también no se puede encontrar el angiosarcoma.
Claramente sí. Ujú. Un angiosarcoma era ¿qué? Un tumor maligno de los vasos sanguíneos. Como en el estroma interlobulillar hay vasos y todo, ahí ustedes pueden encontrar un angiosarcoma. Realmente se mete en esa localización sarcomas, o sea, sarcomas de cualquier cosa. Liposarcomas, angiosarcomas, cualquier cosa que caiga que sea del estroma mesenquimal o que sea como el componente mesenquimal. Pero sí, tiene toda la razón. Ajá. Entonces, vamos a arrancar con los trastornos del desarrollo. Los trastornos del desarrollo son, pues, van a aprender los que están acá, estos 3 que están acá, que son los más frecuentes. Y aunque uno no lo crea, realmente eso es frecuente. O sea, uno diría, no, pero eso es una cosa exótica y resulta ser que no. Entonces, el primero es una cosa que le llamamos restos de la línea mamaria. ¿Qué implicación tiene eso? Que en el desarrollo normal de la glándula mamaria, pues cuando uno está por allá tipo embrión, tipo feto, se considera que este es el recorrido que hace normalmente la línea que ustedes ven en azul, es el recorrido o es lo que llamamos la línea mamaria. Y es a través de este recorrido que el pezón en hombres y en mujeres, para que no crean que solo es la mujer, logra llegar a esta ubicación. Un trastorno del desarrollo que lo conocemos como restos de la línea mamaria o de línea mamaria es que en cualquier parte de esta línea que ustedes ven acá en azul se desarrolla un pezón. Literalmente, estos puntos que ustedes ven acá como negros, que se los está recogiendo esta imagen, son pezones accesorios. ¿Por qué? Porque corresponden a la línea mamaria. Esta línea mamaria es la que normalmente permite que el pezón quede ubicado en esta localización. Entonces, en cualquiera de estas partes podría generarse el desarrollo de un pezón. Y a veces la gente no sabe que eso es lo que tiene. A veces la gente tiene aquí en estas localizaciones, casi siempre aquí abajo o acá arriba sobre la región axilar, como si fuera un pezoncito, como si fuera un nodulito ahí cafecito. Y la gente piensa que eso es como un nodulito, como una cosa ahí con la que nació, y lo que es un pezón accesorio. ¿Listo? Entonces, es un tipo de lesión que se puede presentar. Casi siempre por esa lesión no hay secreción en ese caso. ¿Y por qué no hay secreción? Porque solamente es el pezón, o sea, solamente lo que quedó fue el pezón. No se formó toda la glándula mamaria, solo la parte más externa y por lo tanto casi nunca tenemos secreciones. ¿Cuándo sí podría haber una secreción? Cuando tenemos este segundo caso, que es el tejido mamario axilar accesorio. Hay gente que tiene este tipo como de protuberancia a nivel como axilar y que no saben qué es. Pero lo que es eso, es un tejido mamario accesorio que ha quedado ubicado en esta localización porque también pertenece al recorrido de la línea mamaria. ¿Listo? Este es el recorrido que hace o esta es la línea que se genera en el desarrollo de la glándula mamaria. Entonces, aquí en este bultico, en este nodulito que estamos viendo, lo que tenemos es que toda una glándula mamaria, con los lobulillos, con los ductos, con los acinos, con todo lo que ya hemos hablado. En este caso hay una condición y es que, volvemos a lo mismo, es un órgano hormonodependiente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando hay cambios hormonales, cambia de forma y por lo tanto, ese tipo de lesiones duelen, casi siempre duelen asociadas con el periodo, con el ciclo menstrual. Entonces, para que en el caso de que les llegue, porque a uno en la consulta, en el día a día, le llegan muchísimas cosas, pues para que ustedes no se asombren, ustedes sepan que esto existe, el tejido mamario axilar accesorio, y esa bolita, ese nodulito puede aumentar, puede variar de tamaño, puede sentirse, se palpa casi de la misma consistencia que una glándula mamaria normal. Y cuando este nodulito tiene, o sea, cuando este tejido mamario axilar accesorio adicionalmente va acompañado de un pezón accesorio, por acá puede haber secreción.
¿Listo? Para que lo sepan. Profe, ¿Alguien una- me iba a decir algo? Ujú. ¿Ese sí es limitado solo para mujeres? El desarrollo de la glándula mamaria es igual para hombres y para mujeres. La diferencia es el cambio hormonal. Como los hombres no presentan, o sea, para los hombres también es una glándula hormonodependiente, pero como ellos no tienen el desarrollo hormonal o los cambios hormonales que tenemos las mujeres, entonces en ellos no tienen esa proliferación. Pero tienen que entender que la glándula mamaria del hombre y la mujer son iguales. Por eso al hombre también le da cáncer de mama. Es algo raro, pero le puede dar cáncer de mama y le pueden dar todas estas patologías. Si ellos en algún momento tuvieran este desarrollo, les puede pasar esto. ¿Listo? Obviamente a ellos pues no les dolería porque no tienen cambios hormonales, no tienen el ciclo menstrual y todo eso. Sería un nodulito ahí. ¿Qué es el problema de esto? Pues obviamente estéticamente pues tal vez no se vea como muy agradable, pero pues finalmente eso y nada es lo mismo. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que estamos hablando de que es una glándula mamaria. Y entonces, así como la que está ubicada en su posición normal le puede causar o no cáncer, uno puede terminar con cáncer acá. Por eso, las personas que tienen estas glándulas mamarias accesorias no solamente tienen que hacerse el examen en el tejido que está localizado en la posición que debería estar localizado, sino que también hay que palparse acá, por si de pronto llega a aparecer un nodulito o alguna característica extraña, o si eso se empieza a inflamar, si la piel cambia, porque ahí también le puede dar a uno cáncer. Bueno, es otro hallazgo. También es un trastorno del desarrollo y lo llamamos inversión congénita del pezón. Literalmente es que el pezón se invierte, ¿cierto? O sea, que en vez de ir para afuera, va para adentro. ¿Qué es importante? Que cuando uno examina al paciente, pues le pregunte si eso siempre lo ha tenido. Porque pues queda uno un poquito mal ver esta cosa, esta imagen, y uno dice, no, pues a mí me enseñaron que eso era sospechoso de cáncer. Y entonces uno manda para donde el mastólogo, hace la mamografía, hace de todo, y resulta ser que era un trastorno del desarrollo, que esa persona nació con eso. Entonces, pues queda uno un poquito mal. Entonces, en esos casos, cuando ustedes examinan a un paciente y vean este hallazgo, pregúntenle desde cuándo, o sea, si obviamente eso le apareció hace un mes, 2 meses, ahí sí preocúpese y haga todo el análisis que se tenga que hacer, haga todo el método de estudio que se tenga que hacer con ese paciente. ¿Listo? Bueno, vamos a mencionar de aquí, esos son los trastornos del desarrollo. Dejemos quietos a los del desarrollo y vayamos con los trastornos inflamatorios. De los trastornos inflamatorios, ¿qué es lo más importante que hay que saber? Hay que saber que es como una de las características, o sea, que no es lo más frecuente que se presente en la glándula mamaria, ¿listo? Realmente hay otro tipo de lesiones que son más frecuentes en la glándula mamaria, pero igual eso no implica que no debamos conocer estos. De estos son los que aparecen ahí en la parte de arriba. Son 6 los trastornos inflamatorios de la glándula mamaria, que corresponden con lo que llamamos mastitis aguda, el que ya les había nombrado, metaplasia escamosa de los conductos galactóforos, estasis de conductos, necrosis grasa, mastopatía linfocítica y mastitis granulomatosa. Esos son los 6 que vamos a ver relacionados como trastornos inflamatorios de la glándula mamaria. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar de estos dos primeros, de la mastitis aguda y la metaplasia escamosa de los conductos galactóforos. Entonces, ¿qué hay que hablar de la mastitis aguda? Casi siempre se presentan como repercusión o como respuesta a una infección bacteriana aguda. ¿Listo?
El momento más frecuente en el que uno puede ver una mastitis aguda es durante el primer mes de la lactancia materna. Es poco frecuente que se presente pues como de forma espontánea o súbita en una paciente que no tenga o que no esté dando lactancia materna. ¿Listo? Casi siempre, ¿por qué se presenta? Se presenta porque hay como una puerta, durante la lactancia materna, obviamente el primer mes, pues se considera que es de los meses más difíciles porque es como el entrenamiento que apenas está haciendo la mamá y por lo tanto la piel del pezón es un poco más vulnerable o es un poco más frágil y por lo tanto se presenta frecuentemente grietas o fisuras. Bueno, al presentarse esas grietas, esa es la puerta de entrada de las bacterias, específicamente de ¿cuál? Staphylococcus aureus, ¿listo? Es la que más frecuentemente me genera una mastitis aguda. Con menor frecuencia, ¿a quién tenemos? Pues a otros grupos, como siempre el estreptococo, ¿listo? ¿Qué es lo que yo podría encontrar en esa glándula mamaria? Casi siempre lo que yo puedo encontrar es que se encuentra eritematosa, que se encuentra como enrojecida, que hay como tumefacción, que hay dolor intenso. Es una de las, digamos así, de los procesos infecciosos que más dolor causa y que obviamente hay un aumento de la temperatura, no solamente local, sino que también la paciente tiene fiebre. ¿Listo? Se considera que casi siempre es un único ducto el que está afectado, o sea, no es como todos los ductos al mismo tiempo, sino que es un único ducto. Pero si no hay un tratamiento en esa paciente, si no obviamente se hace el diagnóstico oportuno y se le da el antibiótico que ella necesita, pues se puede extender a todos los ductos, es decir, a toda la glándula mamaria y por lo tanto ya en ese caso estaríamos hablando de un evento de complicación. Ya no estaríamos hablando de la sola mastitis, sino que estaríamos hablando o de un absceso de la glándula mamaria o de una celulitis que me esté comprometiendo la glándula mamaria. ¿Listo? ¿Qué hay que decir de la metaplasia escamosa de los conductos galactóforos? Miren esta imagen. Esta imagen es la representación de esta entidad. Entonces, esa entidad, pues, digámoslo así, descifrémosla, literalmente es una metaplasia escamosa de los conductos galactóforos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de células constituían el conducto galactóforo? ¿Luminales? Ujú. Tenemos las células luminales y las células mioepiteliales que constituyen todos los conductos, pero aquí estamos hablando del conducto galactóforo. Entonces, ¿qué es un conducto normal? Esto es lo que el compañero me acaba de mencionar. Las células luminales son estas azulitas que están acá. Y esto es lo anormal. Obviamente más afuera están las mioepiteliales, pero bueno, estas son las normalitas. Y el pezón, ¿qué tipo de célula tiene? Escamosa con Escamosa con Exactamente, lo acaban de mencionar, escamosa queratinizada. Entonces esta está como nacarada, no sé, Habana, digámosle así, que está acá. Este es el epitelio escamoso. Entonces tengo un epitelio escamoso y de un momento a otro empiezo a tener unas células, casi siempre son cuboidales, que corresponden a las células luminales de los conductos. ¿Qué me está diciendo esta entidad? Es una metaplasia escamosa de los conductos galactóforos. Entonces, ¿qué se supone que es esta entidad? Cambio de epitelio. Es un cambio de epitelio. De lo normal que constituía el conducto galactóforo, que eran esas células luminales, es decir, estas azulitas, por las células que revisten el pezón, que son células escamosas. Aquí ven la enfermedad. Esto es lo normal, esta es la enfermedad. Las células azulitas que tapizaban el conducto sufren una metaplasia hacia ¿quién? Hacia las células escamosas que revestían el pezón. Ya les dije que eso puede generar queratinización, entonces obviamente esto que están viendo acá es el acúmulo de queratina
de ese material que ya luego cuando drena se ve como sebáceo, pero esta es la queratina que se está acumulando. Esto, al cambiar esta célula azul por esta célula escamosa, se obstruye. Acá ustedes ven que no hay una salida, se obstruyó completamente y se empieza a generar o a depositar esa queratina en esta localización, es decir, en la parte más proximal de ese conducto. ¿Cómo hago para que salga esta queratina? A través de esto, que es una fisura o una fístula que se abre hacia la superficie de la piel. ¿Listo? ¿Qué es lo importante de esta entidad? También recibe otros nombres que casi siempre se considera que es un absceso subareolar. Miren, es un absceso que está por debajo, pues obviamente de la areola del pezón. ¿Listo? ¿Cuál es la característica más importante? La característica es que se palpa como una masa, que no está en los cuadrantes, que es como donde normalmente uno palpa las masas en las mujeres, sino que está en una localización subareolar y que la piel circundante se encuentra eritematosa, es una entidad muy dolorosa y es una entidad que, como ustedes ven acá, esto se está acumulando y por lo tanto esto me va a generar finalmente un absceso, es decir, un acúmulo de bacterias y pues de detritus, de pus, de todas esas cosas. ¿Listo? ¿Cuál es la principal connotación? Que es recidivante. ¿Qué quiere decir eso? Que usted trata a la paciente y eso no implica que no le va a volver a aparecer. Recidivante es eso, que vuelve y aparece y vuelve y aparece. Y cada vez que aparezca, pues toca tratar a esa paciente. Bueno, siempre me va a generar esto, una fístula para hacer ese drenaje de ese material que se ha quedado acumulado ahí. Se ha visto que una característica frecuente de las personas que sufren esta enfermedad, este tipo de metaplasia, es que son fumadores o fumadoras. Las mujeres fumadoras se considera que tienen mayor predisposición a hacer este tipo de patologías. ¿Listo? Otra condición se ha considerado que es como problemas en el recambio normal de la piel asociados casi siempre a déficit de vitamina A. Bueno, pero lo más importante siempre es el hecho de que son fumadoras. Bueno, y lo más importante de esta entidad es eso, el problema de que recidiva y recidiva y recidiva. Es decir, le tuvo la lesión a la paciente, se le generó esto, esta estructura, se formó el absceso, hizo una fístula, usted manejó al paciente, le generó el drenaje adecuado, le generó el antibiótico, y eso no implica que por acá otro conducto va a volver a tener el mismo proceso. ¿Listo? Entonces, pues es una entidad un poco complicada por ese proceso, porque es recidivante. Antes de que terminemos, y obviamente, oigo. ¿Qué estimula el cambio de epitelio, aparte de lo del fumadores y problemas de recambio de vitamina, déficit de vitamina A? O sea, ¿qué hace que haya la metaplasia? ¿Qué hace que haya la metaplasia? Pues, o sea, en general se considera que las metaplasias son un evento que se presenta en estados de irritación o de inflamación crónica. De alguna forma se ha visto, pues no sé cómo, pero han visto algún tipo de relación en ese evento. En el evento en que obviamente como el tabaquismo genera de cierta forma como alteraciones mutacionales en las células epiteliales de cualquier parte del cuerpo, ellos lo han asociado con este evento, que aquí me generaría, me imagino que un estado como de irritación y por lo tanto me generaría ese cambio en el tipo de epitelio, ese estado de metaplasia. Pero no es como una relación completamente como fisiopatológica, sino que es más un evento que han visto que casi el 90% de las mujeres que tienen esta entidad son fumadoras. ¿Listo? Ahora, ¿qué es importante de trastornos inflamatorios? Como veremos y terminaremos de ver mañana, en general se caracterizan por los mismos hallazgos clínicos. Uno encuentra una mama aumentada de tamaño, dolorosa, eritematosa,
con tumefacción, con rubor, con aumento de la temperatura local. Pero entonces, ¿qué es lo más importante? Obviamente ya cuando sepamos todas las otras entidades, que siempre que ustedes piensen en un trastorno inflamatorio y lo encasillen en alguno de estos grupos y la paciente no les mejore, tienen que pensar en esta entidad. Hay un cáncer de mama que se llama carcinoma de mama inflamatorio. ¿Y por qué se llama inflamatorio? Porque es un cáncer de mama, pero que la clínica es la de un trastorno inflamatorio. Es decir, es la señora que tiene tumefacción, eritema, dolor, secreción, todas las cosas normales de la inflamación, pero que no corresponden a estas 6 patologías que ven acá arriba, sino que corresponden a un cáncer. Entonces, ¿qué es lo más importante que tienen que tener en cuenta? Un trastorno inflamatorio. Cuando usted ya, digamos así, encasilló a la paciente en uno de esos trastornos y hace el tratamiento que es debido, pues que obviamente lo irán aprendiendo en farmacología. Cuando uno le hace el tratamiento adecuado a estos pacientes y no mejoran, trate de pensar si es que estamos hablando de otra entidad. ¿Y cómo se llama esa otra entidad? Cáncer de mama inflamatorio. ¿Listo? Para que lo tengan siempre en cuenta. El cáncer de mama inflamatorio no es el más frecuente, obviamente no lo es. El más frecuente es el que se presenta en forma de una masa, que deforma el seno, que genera retracción y todo. Pero no se les vaya a olvidar nunca este evento. No vaya a ser que de pronto ustedes poniéndole todos los antibióticos de todos los espectros del mundo y resulta que la paciente lo que tiene es un cáncer de mama inflamatorio. Bueno, entonces, vamos a dejar aquí por hoy y mañana continuamos con todo el grupo de trastornos inflamatorios, con todo el grupo de las lesiones benignas y con la parte de cáncer de mama. ¿Listo? Recuerden que como ya estamos como en el segundo corte de la materia, entonces todas las actividades se las estoy, pues el link de la clase,